Buenos días. Buenos días, seguidores de este humilde canal digital, Leandro Tifú. Hoy día 24 de marzo del 2024 tenemos informaciones en cuanto a la situación real política que se vive en el país. Pues en el punto número 1 vamos a tocar los expresidentes que están llamados para responder por actos de supuestos ilícitos que han cometido durante su gobierno. En otras palabras, los expresidentes juzgados por supuestos actos de corrupción. Lógicamente, en primer lugar que tenemos don Alejandro Toledo, pues don Ollanta Humala, el viejito bonachón, don Pedro Pablo Kuczynski, pues el grandísimo aprista que se eliminó la vida por no responder al pueblo peruano. Pues estos señores están pedidos, todos nuestros expresidentes, por actos de supuestos ilícitos durante su gobierno, y que no pase piola, que también está en libertad. El lagarto que dejó morir a más de 200.000 peruanos durante la pandemia. Pues vamos a tocar estos puntos. En el siguiente punto, número 2, vamos a tocar el Congreso de la República, la bicameralidad de ellos. Pues en el tercer punto vamos a tocar siempre Ministerio Público o Fiscalía, el caso Becerril, el caso Velázquez Quesquén, los abanderados del APRA, quiero decir, las viejas autoridades que han impartido corrupción, no son supuestos, porque hay muchos casos que ya los jueces han dictaminados como delitos. Entonces, no se puede decir supuestos actos de corrupción. Pues el señor flamante, casi número 1 del APRA, el gran abogado de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, don Jorge del Castillo, y la Miss APRA, no sé, el pueblo peruano, el soberano, no sabe en qué punto está la investigación de la Miss APRA. Estamos hablando de la señorita Luciana León, más conocida como la Lucianita del APRA. Pues estos 3 puntos por ahora vamos a tocar, amigos teledigitales de seguidores de este humilde servidor de a pie. Punto número 1. Tenemos, por desgracia nuestra, todos nuestros expresidentes acusados e incluso ya tienen prisiones preventivas para que respondan al soberano por actos supuestos de corrupción. Pues, como se le estaba comentando, tenemos uno de nuestros abanderados que lo hemos creído, a don Alejandro Toledo, que tiene que responder a la ley peruana. Pues también tenemos en los lugares ya con libertad que están respondiendo al pueblo peruano, pero nosotros exigimos transparencia. Pues el presidente extranjero que hemos tenido, con un apellido impronunciable, don Pedro Pablo Kuczynski, dicen que tiene raíces judías, raíces polacas, raíces europeas, no sé de dónde, creo que de Checoslovaquia, y tiene su ciudadanía estadounidense toda la vida. Pues este señor se ha burlado más de 50 años del Estado peruano. Lógicamente sabemos todos la historia, cómo han sido sus procederes durante más de 50 años. Pues nuestro generalísimo Juan Velasco Alvarado
pues lo iba a detener este señor, sabiendo que iba a ser detenido. Él mismo dijo con sus palabras, con sus frases fueron que él ha pasado la frontera de Perú hacia Ecuador vestido de monja para que en el tiempo de su gobierno del generalísimo Juan Velasco Alvarado no sea capturado, para que no responda al Estado peruano. También tenemos nuestro lagarto, digo, porque ha sido presidente, pues sabemos también perfectamente, don Lagarto, más conocido como Lagarto, el señor Vizcarra tiene que responder al pueblo peruano, tiene que responder durante los años de gestión que ha tenido él en el Palacio de Gobierno. No se entiende por qué el fiscal de la Nación ya no, a este punto, todavía no ordena la detención preliminar. No se entiende por qué. Este señor tiene muchísimo que responder. Ahora pues, queriendo buscarse, limpiarse la imagen, limpiarse las manos, lógicamente, sabemos en los gravísimos actos de corrupción que también que se ha metido y tiene que responder al pueblo. Ahora ha creado, hace mucho tiempo atrás, su partido político. Primero el Perú, o el Perú primero. Por supuesto, el Perú primero. No es así. Primero yo y mi comitiva para defenderlos a mis ministros, a mis exministros, a mis colaboradores del gobierno ejecutivo. Cuando yo era presidente, a ellos busco limpiarles, en primer lugar, pues yo, señor Vizcarra, no es que el Perú primero, don Martincito, no es que el Perú primero, es usted primero y su comitiva. Ahí está, se recuerda muy bien usted que la señora Roca le ha denunciado y la señora Roca pues sabe perfectamente porque era su brazo derecho de usted. Ella era la más en la oficina, la señora, y la señora pues nos dijo las verdades, cómo hizo usted. Y esas verdades tienen que ser verificadas mediante pruebas, mediante testigos, mediante certezas. Entonces, don Martín Vizcarra, no nos venga pues a tratar de niños. No es que nos estamos chupando los dedos, no es que estamos mamando nuestros dedos como éramos criaturas. Todavía, por desgracia del pueblo peruano, en las últimas elecciones generales que hemos tenido, don Martín Vizcarra ha sido votado por amplia población peruana para el Congreso, pero el Congreso lo ha inhabilitado y no puede ejercer su cargo. Pues señores, ¿cómo podemos reelegir estas autoridades que nos han robado, que nos han sacrificado, que nos han mentido? Pues tengamos un poco de conciencia, ciudadanía peruana, ciudadanos peruanos. Estos señores tienen que responder a la ley y nosotros enterrarles políticamente en el lugar del olvido, porque no han hecho lo que ha ofrecido en campaña. En el otro lado tenemos también, no sé por qué, está libre cuando tiene pues investigaciones hasta el último cabello, el señor nacionalista que nos ha cojudeado en el 2016. Dice que defiende los intereses del pueblo, va a defender los intereses del soberano, va a defender, y es más, iba a defender los intereses del pueblo peruano. Don Ollanta Humala y comitiva, ¿acaso no tiene para que responda tantísimos hechos de corrupción don Ollanta Humala y lógicamente y su esposa y comitiva? Y de esa comitiva pues ahí sale pues el ex grandísimo premier de la señora Burrarte,
don Alberto Matarola. Esos son los nacionalistas de don Ollanta Humala. Pues, ¿por qué están en libertad estos expresidentes? ¿Por qué, señores de la Fiscalía, pedimos justicia, respeto, si nosotros somos el máximo, somos el soberano? Si el soberano pide justicia, y justicia tiene que ser dada y aplicada, porque ustedes, señores del Ministerio Público, ustedes son nuestros empleados, así que ustedes tienen que responder y tienen que ser eficaces y eficientes en sus trabajos. Pues ustedes deben hacer un resumen de todo su año laborativo y dar a conocer a la ciudadanía, al pueblo, quién los soporta económicamente. Ustedes son pagados, señores, autoridades del Ministerio Público. Les hago recordar, ustedes son pagados del bolsillo o de los bolsillos de los hijos del pueblo. Así que respeto pedimos por el trabajo que ustedes desarrollan. Así que ustedes deben rendir cuentas. ¿Por qué no proceden de acuerdo a ley a estos señores expresidentes? Ollanta Humala, por supuesto, y comitiva. Pues el último, siguiendo en retroceso, pues ya sabemos cómo ha terminado don Alan García Pérez. Se cerró en su dicho. No quería responder a la ley, no quería responder al pueblo peruano, e incluso este miserable corrupto se ha permitido a insultar al pueblo peruano, que somos imbéciles. Unas frases muy desagradables que dijo este último antes de morir, este miserable Alan García Pérez. Dijo: investíguenme pues, imbéciles, investíguenme, imbécil. El primer imbécil, él es, y su comitiva aprista, lógicamente, él y los demás que lo siguen. Señores, estos son los personajes que nos han gobernado, son presidentes, y todo el mundo tiene que responder a la ley. Y si no responden, o si responden a mitad, es por responsabilidad de los señores de la Fiscalía, es por responsabilidad de los señores del Ministerio Público, etc, etc, etc. Los señores que deben hacer cumplir las leyes, los jueces, los fiscales. Así que máxima atención y máxima eficacia en desarrollar sus labores. El punto es, según información que tiene su servidor humilde, seguramente que ustedes ya tienen, sabemos perfectamente, nuestro cholo sagrado, Alejandro Toledo, meses atrás, ha sido extraditado de los Estados Unidos para que responda al pueblo peruano. ¿Qué sucede? Por medio de sus abogados, y ya se sabe por ahí, hay investigaciones por medio, y es más, hay informaciones por medio de la prensa tradicional, llámese escrita o televisiva, dice que esta semana o la siguiente semana, por supuesto esta semana que viene o la siguiente semana, muy posible que don Alejandro Toledo va a ser excarcelado. Quiero decir, don Alejandro Toledo puede salir en libertad y puede responder todos sus supuestos delitos en libertad, tipo Pedro Pablo Kuczynski, tipo Ollanta Humala, tipo Martín Vizcarra, más conocido como el Lagarto. Pues, señores, ¿cómo es posible que uno que ha robado y ha re-robado tantos millones, nos ha engañado, nos ha tratado peor o igual que niños, burlándose del pueblo peruano, va a salir en libertad? Señores, pues, señores de la Fiscalía,
hagan su trabajo con eficiencia, les recalco, pues estaremos a ver o a saber. Tarea muy importante para ustedes, ciudadanos, hijos del pueblo, que desarrollan sus trabajos, cada uno de ustedes eficientemente, pero nuestros empleados del Estado, pagado por nosotros, ellos hacen caso omiso para ser eficientes en su trabajo. Entonces, tarea para ustedes, seguidores, a informar o a reinformar estas informaciones que les estoy dando. Supuestamente, la próxima semana o todo mayo, muy posible salga don Alejandro Toledo en libertad y va a ser juzgado de todos sus actos ilícitos, pues desde su casita. Esta información tengo hace poquísimo que me ha llegado a mi redacción. Entonces, pues, compatriotas, exijamos que sea aplicada la justicia o la ley para todo el mundo, que no haya ciudadanos con corona. Pasemos a otro punto. La fiscalía, siempre la fiscalía, la fiscalía todos los días está en los labios del soberano. La fiscalía, pues señores de la fiscalía, respondan al soberano. ¿Cómo ha quedado el caso Héctor Becerril? Que este señor chantajeaba a una empresaria de productos que vendía productos para la construcción. Pues ¿cómo está el caso del señor Velázquez Quesquén? ¿Cómo está el caso del abogado número 1 de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, alias la fiscal Bamba? Don Jorge del Castillo, ¿cómo está el caso? ¿Recuerdan que el señor del Castillo, cuando era congresista, tenía una asesora, una señorita de 25, 26 años? Estaba continuando sus estudios universitarios en España, aún estudiando en España. Esta señorita, tenía un sueldo como asesora del parlamentario de aquella vez, don Jorge del Castillo. ¿Cómo ha quedado, señores de la Fiscalía, esta investigación contra este miserable, aprista, farsante, mentiroso, vil traicionero del país? ¿Cómo están las investigaciones? ¿En qué punto están las investigaciones de la flamante Miss APRA? Estamos hablando de la señorita Lucianita León, o la señora Luciana León. ¿Cómo están sus investigaciones? ¿A qué punto está? El pueblo peruano no se ha olvidado, señores de la Fiscalía. Pues la señora, cuando era parlamentaria, pues también recibía supuestos o supuestas coimas de la municipalidad de La Victoria, que tenía pues un gancho, un señor, se me fuga el nombre, pero el pueblo peruano tiene presente que la señora Luciana León, flamante, aprista, entre ellos corruptos, y esta señora no deja de lado los actos de corrupción, o no dejó de lado cuando era parlamentaria, pues en meterse en supuestos ilícitos. Señores de la Fiscalía, tienen que responder ustedes en qué caso están los casos de estas personas ya mencionadas. Pero para hacerles recordar a ustedes, el pueblo peruano, yo me permito exigir estas exigencias que tenemos nosotros como pueblo peruano, como hijos del soberano, como personas que creamos a un país, o hemos creado por medio de nuestras raíces, por medio de nuestros padres, por medio de nuestros abuelos, por medio de nuestros tatarabuelos. Ellos se sacaron el diablo para formar un país grande como es el Perú. Entonces, nosotros somos los herederos de los que han trabajado y se han sacrificado a crear un país grande como es Perú. Señores, recalco, señores de Fiscalía, nos hagan llegar las investigaciones a qué punto está el caso Becerril. ¿Por qué ustedes han cerrado las investigaciones?
el señor Becerril, con su comitiva fujimorista, tiene que responder al pueblo peruano. El señor Velázquez Quesquén también tiene que responder muchísimas cosas al pueblo peruano. Jorge del Castillo, de igual manera, tiene que responder muchísimas cosas de sus actos indebidos que ha hecho, y es más, de sus actos, de supuestos ilícitos que ha hecho cuando era parlamentario, pagándole a una asesora que no existía en el Congreso peruano, estaba en el exterior estudiando, aún así salía plata del bolsillo del pueblo peruano. Pues, el caso de la señora Luciana León, ¿a qué punto está? ¿Cómo está? Todas estas interrogantes tiene que ser conocido por el pueblo peruano, y ustedes, señores de la Fiscalía, tienen que hacer saber, llamar a la prensa, comunicar, así para que el pueblo peruano tenga entendido cómo están estas cosas. Y muchas informaciones más, compatriotas, vamos a tener. Lógicamente, son informaciones como mi clásico o mi manera de ser es informarles a los hijos del soberano, y por supuesto, al final doy una opinión libre, independiente y democrática, pues de esta manera se expresa este hijo del pueblo al pueblo. Entonces, compatriotas, compartir el programa para que más peruanos sepan a qué punto estamos en cuanto a nuestras ex autoridades o autoridades. Entonces, hasta más tarde, como siempre, amigos teledigitales, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga al Perú, Dios bendiga a todo el globo terráqueo. Amén.